Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, gracias a las redes sociales que permiten que estemos conectados con el mundo. Siempre en nuestra lucha con la inteligencia emocional, espiritual, frente a la inteligencia artificial. Y hoy precisamente vamos a tener a nuestros concursantes de las ediciones literarias 2025 que más allá de la conversación, pues vamos a descubrir que, que al margen del relato, pues hay una existencia real, ¿no? Verdadera, auténtica. Bien, vamos a comenzar viajando imaginariamente. Vamos a ir mencionándolos algunos. No sabemos si se van a enterar todos, porque han sido convocados aproximadamente 7 personas. Tenemos a Jorge Pérez de Mata desde España. Vamos a comenzar con Jorge Pérez. Bienvenido, Jorge Tocayo, a nuestro concurso. Coméntanos sobre ti. ¿Quién es Jorge Pérez de Mata? ¿Qué hace por allá por la vida? Se resume en pocas líneas. Eh, Escribir y ahora mismo realmente solo estoy escribiendo. O sea, pero vamos, yo llevo escribiendo desde los 12 años con poesía, empecé, y luego ya a los 19 empecé con prosa. Lo que pasa es que a mí la prosa, a ver, me gusta la prosa con un tono, hay como se dice, eh, soberbio, ¿no? Con un tono, no, sobrio. Sobrio, sobrio. Ujú, Sí, o sea, una prosa, ¿no? ujú, Pero me gusta más la prosa lírica. Me ujú. gusta más, me expresa más, es más eufónica. Ajá. Tú eres bastante joven para dedicarte solamente a a la literatura, a escribir. ¿Se puede vivir escribiendo? Porque por aquí es imposible. Mm. Solamente Vargas Llosa, Bryce Echenique. No, o sea, ya en su momento, en la generación del 27 todos los que eran conocidos, Damaso Alonso, Luis de Góngora, que también era de Valladolid, Ajá. todos eran profesores, casi todos eran profesores además de lengua. Si en su momento que realmente es la única forma que había de escribir y tal, no te valía con el sueldo de antes. Ahora que el arte propiamente arte, no lo que se llama arte por decir arte, ¿no? Ujú. No considero que te dé para ganarte. Ajá. Entonces, ¿qué haces alternativamente? ¿A qué te dedicas? Si se puede Sí, saber, ¿no? Si sí, no es no, sí, 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 si no, no no es es un ningún secreto, no hay secreto, problema. claro. No, no, que va, que va. Nada, pues voy trotando de trabajo en trabajo, porque de Ah, bueno, momento, si tuviese algo estable, pues oye, sería perfecto, ¿no? Pero claro, claro. de momento no, ya se Lo verá. importante es que escribes, eso es lo importante, ¿no? Sí, Porque eso, sí. tenemos O sea, ganada esa batalla, al menos, por la cultura, ¿no? Por la sí, incluso educación. cuando estoy trabajando también escribo. O sea, no me quita tiempo para escribir. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Mm. ¿cómo llegas a nuestro concurso? Yo todos los concursos literarios a los que he participado siempre han sido por la plataforma escritores.org Ajá. o algún caso así ya más concreto, más local. A lo mejor ha sido pues a través de Instagram, por ejemplo, a Ujú, través de la publicidad del algoritmo. ujú. em, y ha habido un par de ocasiones en las que me lo ha informado un amigo que Bien, sabe bien. que escribo y ¿Y cómo te animas a participar de este concurso? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención? a mí me gusta mucho la literatura hispana en general, Ujú. pero para mí la literatura de Hispanoamérica me fascina. De hecho, mi poeta favorito es Pablo Neruda. Ujú, Em, entonces dije, jolín, sería muy ilusorio para mí participar, aunque no gane, en un concurso de otra parte del mundo, con un habla semeja, ¿no? Eh, oye, y que ocurra, ¿no? O sea, sí que hubo un concurso que gané este año, que no sé cuándo fue, que fue de Argentina, y ujú, no sé por qué me hace más ilusión que ganar uno de España, no sé, no es por fama, no es por proyección, es por raíces. ujú. Claro, claro. Bien, bien. Bueno, vamos seguramente dentro de breves momentos a ahondar en todo lo que significa
tu texto que nos has enviado al concurso. Como un adelanto, voy a ver si por aquí ubico, si tenemos El río de lo que fuimos. El estilo y estructura narrativa, un narrador en primera persona reflexiva, el texto se construye desde una voz íntima, contemplativa, que no narra hechos sino sensaciones y percepciones y epifanías. El lenguaje poético y simbólico, la prosa está cargada de metáforas, sinestesias y personificaciones. La ciudad se convierte en un ser vivo, los recuerdos en criaturas, la memoria en arquitectura emocional. También la estructura fragmentaria. No hay una trama lineal, sino una sucesión de escenas sensoriales que se entrelazan como un río de imágenes. El texto fluye como un paseo onírico por una ciudad imaginada. A grandes rasgos, danos un abreboca y luego ya profundizamos con tu tema. Por saberlo, ¿a qué equivale abre boca? ¿Como aperitivo? ¿Como una Sí, sí, especie de sí. adelanto? Sí, Vale, como un vale. adelanto. Me la apunto. Es que me gustan las palabras que solo usáis vosotros para aprenderlas. Bien, bien. Pues, a ver, yo siempre me desbebo mucho en lo que escribo, sobre todo si es prosa lírica. Al fin y al cabo, la poesía, aunque en verso libre, te condiciona un poco más, ¿no? Porque en un verso a lo mejor puedes ocupar pues más de 16 sílabas, lo cual queda más prosaico que lírico. Ya no lo puedes llamar poesía. Lo que pasa es que la prosa lírica me permite fluir mucho más. Es mucho más... Es una pendiente más que una cuesta, ¿no? Entonces es más fácil fluir como un río con respecto a lo que es el tema, pues va sobre la memoria colectiva de las ciudades en general como una especie de resiliencia contra el paso del tiempo. Ujú. Bien, bueno, luego profundizamos sobre el tema que nos tiene Jorge Pérez de Mata desde Valladolid, España. Nos vamos ahora a Fernando Fort Luna. Él está aquí en Lima, Perú, si no me equivoco. Fernando, Exactamente. bienvenido. Coméntanos sobre ti. ¿Quién es Fernando? A qué se dedica? ¿Desde cuándo escribe? Ok. Vamos. Bueno, en realidad, a ver, comentarles un poco mi experiencia laboral, en principio, y profesional. Soy comunicador social de profesión. Me dediqué a la comunicación organizacional y durante 20 años trabajé en las unidades de capacitación y desarrollo de empresas importantes aquí en Lima, Perú, en las unidades de capacitación, básicamente formando personas, ¿no? ¿Y desde cuándo crees tú que te nace esa vena por la literatura? Bueno, siempre, en realidad, a ver, en el ámbito donde yo me he desenvuelto he tenido que tener muchísimas comunicaciones, ¿no? Con las personas. Entonces, descubrí en el camino que lo mío era dirigirme más que en público, dirigirme escribiendo, porque creo que mi prosa o mi escritura es entendible por las personas que me escuchan, aterrizan muy bien las ideas que quiero comunicar y bueno, y eso quedó en el aire porque obviamente el trabajo te envuelve, el trabajo te tiene desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en los temas propios de la labor, pero la fui dejando, ¿no? Fui dejando este tema de la escritura como un hobby, porque en realidad al principio simplemente me daba cuenta, oye, no escribes tan mal, Fernando. O sea, escribes bien, tienes buena ortografía, buena sintaxis, construyes muy bien tus oraciones, tus párrafos. Entonces, bueno, ahí fue eso que va adentro. Yo tengo, bueno, mucha vena artística y después de volverme de lo dependiente al independiente, ya como consultor de recursos humanos para empresas, potenciales, también comencé a indagar por otros rubros, de repente por el tema de la tele, me encantan los comerciales, he participado en programas de entretenimiento en la TV, entonces son un tema que iba dejando en el camino por las labores propias, pero que ha ido fluyendo y bueno, ya en la etapa independiente, obviamente cerrando el ciclo de las labores oficiales como trabajador en empresa,
me dediqué de lleno a la consultoría de manera independiente, pero también buscando nuevos horizontes, participé y me involucré totalmente con la productora de audio y video que tiene mi esposa, y actualmente soy el planner de la productora. Y bueno, en eso estamos, y ahora, después de la pandemia, obviamente como que los espacios están un poco más flexibles, y dije, bueno, ¿por qué no escribir, ¿no? Escribir un libro y hacerlo concursar, a ver qué tal nos va. Ujú. Bien, bien. Bueno, y así llegas a nuestro concurso, ¿no? Sí, 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 Bien, sí. bien, vamos a darle un pequeño aperitivo de lo que nos trae Fernando Ford Luna. El texto se llama Titereteando con Enrique por su medio ambiente. El estilo y Exacto. estructura narrativa es omnisciente en tercera persona. El texto sigue la vida de Enrique desde una perspectiva externa, con tono afectivo, testimonial y pedagógico. El lenguaje es híbrido, alterna entre lo narrativo, lo reflexivo y lo expositivo. Usa expresiones populares, giros emotivos y descripciones detalladas del entorno urbano marginal. Y Ujú. dentro de la estructura episódica, pues el relato se divide en bloques temáticos: historia, familiar, problemática ambiental, conflictos sociales, acción comunitaria y punto de quiebre emocional. Háblanos un poco para luego profundizar más adelante, Fernando. Sí, bueno, mi historia es un cuento de corte social y familiar, en principio, por el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y está contextualizada básicamente dentro de la historia geopolítica, porque siempre en realidad, entre las cosas que pienso escribir, quiero darle ese viso digamos, de realidad, ¿no? O sea, no que mis historias podrían ser algo ficticias, porque no existen, digamos, de manera física, pero que tengan un contenido que podría pasar en la realidad diaria de las personas, ¿no? Entonces, se contextualiza básicamente en la década de los años 70, donde aquí en Lima, Perú, se produjo una migración masiva de provincianos hacia la capital, quienes invaden laderas de los cerros, lotes, ¿no? Y con la oportunidad y digamos, el sueño de hacer cosas mejores por su familia y por ellos mismos, ¿no? Entonces, básicamente está centrada en esa perspectiva geopolítica y social, ¿no? Bien, bien. Bueno, bienvenido al concurso y luego indagamos más sobre tu Ajá, temática. Bien. listo. Vámonos ahora para Chiclayo, para el norte, la Tierra Santa. Ahora es la Tierra Santa, la tierra de Exacto, Robert Prevost, por el supuesto. Papa, El Papa es peruano también. claro, de origen norteamericano-peruano, ¿no? Pero Obvio. creo que tiene más valor decir que yo soy de tal sitio a que simplemente nazcas en el lugar, ¿no? Mientras que tú lo elijas, pues es un valor espectacular, más auténtico. Bueno, tenemos a Eddie Incio. Preséntate, Eddie, ya te hemos tenido en una oportunidad, pero simplemente en visita a lo que fue Aracataca, ¿no? Coméntanos un poco sobre ti, ya un poquito más a profundidad. Muy bien, muy buenas tardes, amigo Jorge, nuestros compañeros que están presentes y a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta señal. Mi nombre es Eddie, tengo 57 años, prácticamente ya a un mes de cumplir mis 57 años. Eh, He escrito desde muy niño, realmente creo que la primera vez que escribí fue a mis 10 años. Lo comenté la vez pasada, la literatura me indujo mi abuelo materno, con el que viví y pasé la mayor parte del tiempo. Mi papá estaba vivo, estaba también a nuestro lado, pero él siempre estaba afuera, más la pasaba con mi abuelo y por mi discapacidad visual con la que nací, mi abuelo siempre me leyó hasta más o menos los 14 años en que un día le pedí que me leyera Páginas Libres de González Prada, y yo creo que le aburrió un poco porque él era más de las novelas y se quedó dormido.
Entonces, yo cogí el libro y empecé a leerlo por mi propia cuenta, ya estaba en segundo de secundaria. Y entonces creo que fue allí en donde ya empecé yo a leer de una manera más independiente, ¿no? Pero para entonces ya había escrito un pequeño cuento sobre una mascota que tuve, un perrito que se llamaba Silver y que era mi compañero en todas mis aventuras imaginarias. Y decidí escribir sobre él cuando él murió. Pero ese manuscrito se perdió, no sé dónde quedó. Y al terminar mi secundaria decidí escribir una novela, ¿no? Eh, que titulé Sueños de un visionario. Total, la secundaria la había terminado y tuve la suerte de tener un ingreso libre por una beca que había ganado, por tener el tercer puesto en mi promoción. Y entonces esperé pacientemente que comenzaran mis clases porque había postulado a la carrera de educación, primero en un instituto pedagógico, luego en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que era la única universidad por acá en Lambayeque. Y entonces dejé un poco la, la afición por escribir, ¿no? Terminé mis estudios de educación, empecé a ejercer. Y bueno, como profesores, uno siempre está escribiendo cuentos para los niños, adivinanzas, trabalenguas, rimas. Y eso me llevó a, bueno, de alguna manera calmar un poco ese deseo de escribir. Pero llegada el año 2019, decidí empezar a escribir un poco sobre mi propia vida, ¿no? Y como tenía un tiempo libre, empecé a hacerlo. Pero me di cuenta de que el tiempo que había pasado con mi abuelo materno, pues ya para entonces, mi abuelito Juan ya había muerto, me di cuenta de que estaba mi vida muy influenciada por su padre de él, o sea, por mi bisabuelo, don Cecilio Custodio Yontó. Y es que todas las veces que hablaba con mi abuelo, él se acordaba de su padre. Y me repetía mucho las historias de su padre, así que dije, bueno, mejor primero escribo sobre mi bisabuelo. Y entonces escribí un pequeño librito al que llamé Legado, y por iniciativa de mi esposa y de mi hija, decidí mandarlo a una editorial de España, específicamente de Estonia. Y entonces es Medina Liber, y con ellos publiqué este primer librito. No sé si se puede ver, a ver, Sí, 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 sabe. El legado. Ujú, el legado. El legado que incluso está en algunas librerías por internet. ujú. Entonces, por ellas mismas, mi hija y mi esposa, me animaron un día a pasar por la Dirección Desconcentrada de Cultura de acá de Chiclayo. Y entramos allí, les conté un poco lo que hacía. Me dijeron, pues, inscríbase en Rentoc. Entonces, presenté mis papeles un poco como jugando. Y a los pocos días, pues, me enviaron un certificado. Tenía algunas resoluciones, principalmente de la municipalidad de mi distrito. Y acabé inscrito en Rentoc. Entonces, ahora que ya no estoy ejerciendo mi profesión de profesor, porque mi problema visual ha aumentado y eso me dificulta un poco mi trabajo, me he dedicado más a escribir. Digo, todo lo que voy haciendo, todo lo que se me va ocurriendo, lo voy escribiendo. Y Ajá. por Rintoca me enteré del concurso. Y fue Bien, así que entré. bien, Eddie. Eddie, pero al margen de toda tu trayectoria, sería bueno que, no sé si lo has hecho, ¿no? Pero en todo caso que te dediques a explicar un poco, ¿no? La parte que te habéis venido limitando últimamente y que puede llegar incluso a mayores consecuencias. Pero que pese a eso, tú mantienes ese espíritu,
esa relación con escribir, con leer, pese a tu deficiencia que tienes. ¿Cómo has superado? Si nos puedes dar una pincelada y de pronto por ahí inicias el libro, ¿no? Que sería un ejemplo, necesario incluso, porque hay mucha gente que está totalmente con los cinco sentidos y anda derrotada, abandonada, anda repudiando su existencia, ¿no? Imagínense, tenemos aquí a Eddie Incio, que nació por casualidad o por cosas del algo que está por encima de lo que entendemos, ¿no? En el lugar donde actualmente tenemos a Robert Prevost como el Papa. Imagínense. Hay algo por ahí, algo nos quieren decir. Coméntanos algo al respecto, Eddie. Bueno, lo que ocurre es que yo nací con catarata congénita en ambos ojos. Es como una especie la catarata es como una telita blanca que está puesta sobre el cristalino. Entonces, cuando era todavía a poco tiempo de haber nacido, tenía unos 10 meses de nacido, me practicaron lo que entonces era más que una operación, decía el médico, era una obra de arte, el cortar la catarata alrededor del cristalino para extraer un pedazo de la catarata sin extraer el cristalino, ¿no? Entonces, por la periferia del ojo, yo trato de ver, ¿no? Mi ojo permanentemente está en movimiento porque se va acomodando para ir encontrando las imágenes y poder ir viendo. Pero lo que ocurre es que posterior a ello se me presentó un problema de glaucoma y luego un problema de desprendimiento de retina y una lesión a la córnea, en fin, se complicó mucho. Y cuando uno va madurando, cuando uno va pasando el tiempo, los ojos, como todos los órganos, van sufriendo un desgaste. Entonces, ese desgaste, en mi caso, se multiplica, digamos, pues. Entonces, por ejemplo, ver los renglones de un cuaderno es muy difícil para mí, ver la letra, manuscrito, más aún si un niño escribe con lápiz, es muy difícil. Actualmente te tienen que leer, ¿no? ¿O no? Actualmente lo que hago es que mi computadora Ujú. está configurada para tener una letra grande. Ajá, ya. Y Alcanzas a verla busco, entonces. exacto, y busco libros que son con audio, no Claro. audiolibros, sino libros que tienen escritura y audio. Entonces, pongo el audio y voy leyendo lo que puedo y si hay algo que me interesa lo subrayo. Entonces, así voy avanzando. Y en cuanto a Bien. escribir, pues, a ver, no sé si por la cámara me pueden ver, lo que hago es levantar el teclado, ¿verdad? Ajá, ajá. Levanto el teclado y lo acerco a mi cara y digito allí. Entonces aquí voy Bien, bien. escribiendo. Y bueno, Imagínense. sí, sí, estoy ahora haciendo dentro de todo lo que escribo, porque escribo de acuerdo a mi estado de ánimo y a veces pasando de un escrito a otro escrito. Una de las cosas que estoy escribiendo es como debía ser. Y como debía ser es un poco mi vida, pero contándola con ciertos cambios, para que no sea a veces tan dramática, ¿no? Sí, sí, Lo hago así para no y narro victimizarse, un ¿no? Para no poco. victimizarse. Exacto. Claro. Y lo que hago es escribir cómo yo vivía los acontecimientos históricos que iban pasando. Por ejemplo, ayer estuve escribiendo sobre el asesinato al senador Robert Kennedy, Bob Kennedy, en el año 1968. Pero como supuestamente yo en ese momento recién nacía y no tenía el nivel de análisis, hay un personaje que me acompaña, que es un ángel, como un ángel de la guarda, que se llama Alma. Y Alma es la que cuenta un poco cómo es que ocurrieron los hechos en ese momento y cómo es que Eddie los hubiera visto. Es Ujú. un poco Bien, enredado, pero así es. bien, bien, Eddie. Bueno, vamos a tu tema que es Chincaspa, es el Y título. cas- Sí, vamos a leer un poquito lo que hemos diagnosticado de tu texto. Luego tú nos das unas 4 líneas nada más y pasamos ya al próximo participante y más adelante profundizamos tu tema. Bueno, en Chincaspa vamos a encontrar
a un narrador en primera persona testimonial. El relato se presenta como una experiencia personal con tono confesional y emocional. La voz narrativa es cercana, cálida y reflexiva. El lenguaje coloquial y familiar. El uso de expresiones como la flaquita, mentirillas, no sé, Luisa, y cojudeces aporta autenticidad y regionalismo, anclando el relato en un contexto peruano de los años 80. La estructura progresiva. El texto inicia como una crónica de viaje familiar y deriva hacia lo fantástico con un giro inquietante que transforma la atmósfera de lo cotidiano en lo misterioso. Algunas pequeñas líneas danos al respecto y luego profundizamos, Eddie. Muy bien, Chincasca es una expresión quechua que significa perdido, ¿no? Y la idea es que es plantear un pueblo al que llega una familia de 1987, se desvía geográficamente, pero como dice el título, también es un desvío en el tiempo, ¿no? Y acaba en el año 1587, o sea, retroceden 400 años atrás y encuentran a un Perú que estaba naciendo en la vida virreinal y viven una experiencia de ayudar. El padre del personaje ayuda a una joven a dar a luz mellizos, ¿no? Entonces, un poco chincasca es la idea de llevar a los niños y a los jóvenes a un Perú que a veces en el colegio lo contamos muy académicamente, pero la idea es que entiendan de que el pasado es igual que el presente, con seres humanos que tenían sus propias vivencias, sus defectos y virtudes, y Ujú. que se adentren más a la naturaleza humana y a través de eso a la historia de... Bien, bien, Eddie. Bueno, gracias por participar. Eres un ejemplo en cuanto a lo que significa esa resiliencia, ¿no? Esa fortaleza que debemos mantener siempre ante cualquier adversidad que se nos presente por el solo hecho de estar en este mundo. Lamentablemente, así es la vida, ¿no? Eso no lo podemos tampoco ni condenar como lo hace Vallejo, aunque Vallejo lo hace con una excelencia, ¿no? Al respecto, pero sí debemos reflexionar al respecto, eso sí. Es bueno darle vuelta al asunto para que los que nos siguen, en especial los jóvenes, pues tengan espejos que valgan la pena emular. Vámonos ahora con nuestro participante Martín Troncoso. Martín, bienvenido. Creo que tú estás en Buenos Aires, si no me equivoco. Gracias por participar. Coméntanos sobre ti. A ver si Martín lo tenemos ahí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bien, coméntanos sobre ti, Martín. ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿Desde cuándo escribes? Todo lo que tú nos puedas decir. bueno, a ver, dos etapas. En un momento yo trabajé mucho en lo que fueran los medios de comunicación, entonces ahí trabajaba de guionista, en radio, en televisión. Eso me dio unos buenos dineros en su época, hasta que los medios de comunicación son un comedero de cerebros y bueno, terminé medicado y me retiré de los medios, formé una familia y, y la pasé mucho mejor. Ahora, volví a escribir por la pandemia. No teníamos nada que hacer, después de ordenar mi casa 4 veces, empecé a escribir algunos cuentos y me metí en escritores.org juntamente, como nombró un compañero ahí, y empecé a presentar cuentos, se ganaron varios concursos, y retomé, y ahora estoy con eso y económicamente lo que tengo, aparte de mi trabajo oficinístico, es que trabajo de escritor fantasma para políticos y empresarios. Ujú. Y ahora que ves el panorama en una especie de contrapunteo, por ejemplo, allá en Argentina, ¿trabajas para ambos bandos o cómo haces? Porque acá un gran compositor, que era Augusto Polo Campos, ¿no? El autor de Y se llama Perú, una vez me Eh, comentó, ¿no? Le digo, Augusto, ¿y tú a todo el mundo le escribes? Claro, me dice, si ahorita me llama Fujimori, yo vivo de mi trabajo. Yo soy como el sastre, me dice. Yo no le voy a rechazar. Esa inspiración la hizo en el gobierno militar, en pleno gobierno militar. La más emblemática que hizo Augusto Polo Campos. O sea, lamentablemente, pues, él me dice, yo no puedo resistirme, ¿no? Porque vivo de eso. Lamentablemente tengo que aceptar, a pesar de que a regañadientes de repente lo pueda hacer. Y también no debe perder la calidad incluso
el tema puede ser el más supremo. Y efectivamente, el tema más emblemático de Augusto Pablo Campos lo escribió en pleno régimen militar. ¿Qué nos dices tú, Martín? Bueno, yo soy licenciado en publicidad, comunicación publicitaria en la Universidad de Buenos Aires, así que cuando tengo que escribir para alguien, lo tomo armo un brief y hago todo el trabajo publicitario, básicamente. O sea, cada uno es un cliente, sinceramente. Intento no traicionar mis ideales, que los tengo, por supuesto, pero la situación económica de Argentina hoy en día es terrible. Con lo cual Claro, muestro que para qué lado no estoy, por lo menos. claro, viene Cristina, viene Milei, da lo mismo. La cosa es que paguen. No son lo mismo, pero digamos que habrá límites. O sea, para un racista consuetudinario no voy a trabajar, pero sí, yo creo que se pueden trabajar en distintos aspectos, como en la asesoría de una imagen y todo eso, sin que estés traicionando tus ideas. Bien, bien. Bueno, vamos a ubicarnos en tu texto. La resistencia de Sí, Macondo es el título. La eso. estructura narrativa está en primera persona, reflexiva. El texto mezcla crónica urbana, ensayo filosófico y relato fantástico con una voz crítica, irónica y profundamente literaria. El lenguaje es híbrido, alterna entre lo lírico, lo político, lo metafísico y lo humorístico. Usa referencias cultas, giros populares y una prosa cargada de imágenes y conceptos. La estructura es fragmentaria y expansiva. No sigue una línea argumental tradicional, sino que se despliega como un mapa de ideas, memorias, leyendas y denuncias que se entrelazan. Coméntanos un poco sobre la resistencia de Macondo. Bueno, la resistencia de Macondo me pareció, yo había participado un par de veces en el concurso Inventando Pueblos y dije, no, voy a hablar sobre el mío y creo que ahí es donde me salió la inspiración con más ganas. Eh, Mi pueblo, en verdad, es mi barrio, que era un pueblo antes de que Buenos Aires se expandiera. Y tengo toda la cosa, yo sé que muchísimos cuentos trabajo sobre toda la cosa monstruosa que es una ciudad. O sea, mi opinión personal es que devora a la gente. Y se comió justamente al barrio de Flores, que me parece que tiene una personalidad especial, se escribió mucho sobre el barrio de Flores, salieron muchos escritores del barrio de Flores, y tiene una mística muy grande. No sé si se conoce a Dolina allá en Perú, Ah, Alejandro Dolina. sí, claro, sí. Ajá. Alejandro Dolina se lo conoce. Un poco, no tanto, pero sí tenemos referencias. Bueno, básicamente es un escritor que trabajó con el barrio de Flores como si fuera un lugar místico y a mí me gusta jugar con esa idea. Entonces, las historias que voy escribiendo son sobre personajes típicos del barrio de Flores que por supuesto no existieron. La envirgadora, que es una mujer que quiere que sus hijas vuelvan a ser vírgenes. El arquitecto distraído, que es un tipo que inventa una ciudad completamente nueva. Y sí, lo que intenté hacer más que nada sería como un muestrario de ese barrio. No hay el hilo conductor sería casi una crónica periodística sobre, fantástica, fantástica. Bien, bien. Bueno, Martín, bienvenido. Luego ahondamos un poco en tu temática y vámonos a ver si tenemos, creo que a Juan Antonio Álvarez. Muchas gracias. Sí, gracias, Martín. Si prendes tu cámara, por favor, Juan Antonio, ¿nos escuchas? No me equivoco, está en Colombia, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, soy de Perú. Ah, de Perú. Ah, ya, bien. Bienvenido, Juan Antonio. Así es. Coméntanos sobre ti. Muchas gracias. ¿Desde cuándo te dedicas a escribir? ¿A qué te dedicas aparte de escribir? ¿O vives como Vargas Llosa y Bryce Echenique de la escritura, lo cual lo dificulto? Pero bueno, coméntanos un poco. Ya, bueno, yo soy economista de profesión, pero en realidad las ganas por escribir las tengo desde que estoy en el cole, ¿no? En el cole hacía algunos versos, algunos poemas y también algunos relatos. Cuando terminé la universidad o cuando estaba por terminar, saqué un blog llamado Operación Fishland. Y en ese blog tratábamos de revalorizar un poco la imagen de Chimbote en ese tiempo, ¿no? Tratar de dar a conocer un poco más de lo que tenía esa zona en el aspecto cultural, turístico, entre otros, pues, ¿no? Luego, me acuerdo que en la revista saqué un cuento porque, ya, luego de eso salió el blog llamado Operación Fishland, se convirtió en una revista
¿ya? Y en la revista teníamos una sección llamada La Hora del Cuento. Era una revista cultural y turística que se difundía acá en la región. Y en esa Hora del Cuento saqué una historia un poco sobre una temática de horror, de horror y misterio, pero que tenía un trasfondo de crítica social sobre la contaminación y el abandono y la precariedad de algunas zonas de Chimbote. Tuvo gran impacto en ese momento. Me di cuenta que muchas personas incluso creyeron que la historia era real, a pesar que había un elemento fantástico, y en hacer que las historias reales parezcan falsas y las falsas reales, ¿no? Y es así como me empecé a dedicar a escribir cuentos, pero recién el libro de cuentos que he publicado ha sido el año 2023, que se llama El Cuy Negro y otros relatos. Es un libro de horror y de misterio. Y bueno, que más o menos se ha movido bien. Lo publiqué en Lima y estoy trabajando en otro libro de cuentos, en un libro de cuentos post-apocalíptico. En este caso, El último pescador decanta un poquito más que es el cuento, perdón, que está concursando, decanta un poquito más por el realismo mágico. Creo aquí una ciudad ficticia llamada Mayotte, que es como Chimbote, pero algo diferente porque ahí me permito algunas licencias sobre la historia de este lugar ficticio, ¿no? Que está inspirado propiamente en Chimbote. ¿Tú estás en Chimbote en este momento? Así es, en Ah, bien, Chimbote. bien. Bueno, dentro de lo que tenemos aquí, El último pescador es una narración en primera persona. El texto está contado desde la perspectiva del hijo de Aurelio, lo que permite una mirada íntima, emocional y subjetiva de los acontecimientos. El lenguaje es coloquial y regional. El uso de expresiones como cojudeces, PUTA, burdel, qué carajos y San Pedrito manda aporta autenticidad y localismo, anclado el relato en una comunidad costera peruana. También hay diálogos vivos, las voces de los personajes están bien diferenciadas, especialmente la del padre Germán y el narrador. El tono oral refuerza la verosimilitud y las descripciones sensoriales. Tenemos el texto que está lleno de imágenes visuales, olfativas y auditivas que pintan el paisaje marino, el ambiente familiar y el caos de la modernidad invasiva. Hay mucho de Chimbote ahí. Así es. Hay mucho de Chimbote. Ujú. En efecto, es parte de cómo se ha dado el crecimiento desordenado y exponencial de Chimbote, ¿no? Porque era una caleta de pescadores y con esto del boom de la pesca empezaron a llegar más empresarios, descubrieron que podían vender harina de pescado y hubo un crecimiento desordenado, exponencial, que trajo una serie de cosas que suele traer la modernidad, ¿no? No solamente trae apogeo económico, sino sicariato, delincuencia, entre otros males, ¿no? Y más o menos por ahí va la historia. Bien, bueno, luego continuamos indagando un poco más sobre Juan Antonio Álvarez y el último pescador. Vamos a España, volvemos a donde Jorge Pérez de Mata, para ahondar un poco en su temática que nos trae al concurso, que tiene que ver con lo que ya dimos anteriormente una pequeña introducción, pero los personajes, por ejemplo, en el caso de en los personajes que nos presenta el texto de Jorge Pérez Mata, El río de lo que fuimos, tenemos que el viajero, el narrador, figura introspectiva, sensible, que se deja atravesar por la memoria colectiva, no busca respuestas, sino experiencias. La ciudad, un personaje central, casi místico, es un espacio físico y emocional, un archivo viviente de memorias, voces y gestos. Y los habitantes invisibles, poetas, niños, mujeres, ancianos, todos parecen como sombras, ecos, presencias que enseñan sin hablar. Coméntanos un poco sobre esos tres personajes que mencionamos, por favor. El poeta, el narrador y ¿cuál era el otro que me has dicho? La ciudad como personaje central, ¿no? Casi místico. Y el tercero, los habitantes invisibles, poetas, niños, mujeres, ancianos. La ciudad es un organismo vivo. Al fin y al cabo, una ciudad es eso. O sea, una ciudad es... No, una ciudad no es solo un espacio geográfico, es un hogar de un conjunto de gente que tiene algo en común más allá de las propias raíces, ¿no? Entonces es una ciudad como organismo vivo. Es una metáfora, una alegoría directa a lo que es realmente una ciudad. Una ciudad desde un punto de vista más profundo, más centrado en sus cimientos. No es un espacio físico real, por eso es
tan volátil. em, y bueno, pues está atravesado por sombras, memorias y ecos. Lo que son, bueno, antes de nada, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te Sí. escucha bien. Vale, perfecto. Es por si acaso, porque al estar yo en España es más probable que se me caiga como se me cayó hace un rato y me puedo quedar hablando bueno, una hora no, pero me puedo quedar mirando al ordenador y quedarme congelado. Eh, la cuestión es que dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Lo que son sus calles, sus fuentes, sus librerías y plazas, guardan el rastro de vidas pasadas. Al fin y al cabo son espacios comunes, ¿no? Donde la vida de todos los que cohabitan esa ciudad se entrecruza, ¿no? De hecho es donde se van tejiendo, más que se van tejiendo, porque no es dentro de la propia novela, ya que cada personaje tiene su propia historia y es un grupo coral de personajes. Em, en la vida diaria, en la ciudad, es donde son donde se entremezclan las historias, ¿no? Donde se forman futuras familias, futuros romances, amoríos, ¿no? Futuras amistades. Entonces, le doy importancia a eso. Y luego cada piedra, cada ventana se convierte en testigo y guardián del tiempo. O sea, porque son cosas invariables, ¿no? Que llevan ahí bastante tiempo, pero son al fin y al cabo las espectadoras de todo aquello. Luego Ujú. el viajero es el que va a ver la ciudad en distintos momentos de esta forma tan fragmentaria, que está hecho aposta para que parezca casi un sueño. El protagonista es un caminato, un caminato, un caminante y es Ujú. un testigo especialmente sensible. O sea, es lo, es lo que prima. Sin esa sensibilidad, ¿cómo podría captar toda esa esencia onírica, ¿no? No busca descubrir lo nuevo, como ya dijiste, no le interesa, o sea, no le interesa a lo que va la ciudad, sino lo que fue, o sea, escuchar lo olvidado. Lo- Ujú. a veces hay que echar un vistazo atrás, ¿no? A tomar un punto de retrospectiva y ver lo que se fue para poder ver que a lo mejor hacia lo que se va no es lo adecuado. Que a veces hay que escuchar, pues, una metáfora bastante real, a veces hay que, como nieto, tienes que escuchar a tus abuelos, ¿no? Y hacerles caso en algunas cosas, ¿no? Otras cosas yo creo que ya han pasado, pero la sabiduría del tiempo, ¿no? Es preclara. Em, y luego, pues nuestro protagonista, bueno, que realmente el protagonista es la ciudad, ¿no? Pero es como que el viajero también es la contraparte, ¿no? La ciudad es como algo que nos ha movido y el viajero es lo que se mueve. De alguna forma sería como que la ciudad es la arena de la playa y el viajero son las olas. Las olas siempre traen algo nuevo. La arena, bueno, a ver, si nos metemos en cosas físicas, lógicamente va renovándose, ¿no? Con la ola, lógicamente trae sedimentación nueva, pero a un nivel más, no tan físico, tan así, sería un poco lo que permanece, ¿no? Los cimientos, lo que más o menos queda sin variar, lógicamente se acaba tragando, ¿no? Pero no sé, es que es la mejor metáfora que se me ocurría para describirlo. Y al fin y al cabo, Sí. pues eso, ¿no? Las calles, las fuentes, las librerías y los puentes toda estructura, ¿no? Ya sedimentada, se convierte en un canal entre el pasado y el presente. Que Ujú. es una cosa que es literalmente lo que ocurre. Tú, bueno, es que en mi caso, bueno, en Valladolid, no sé si conoceréis Valladolid, pero bueno, hay una catedral que, que se construyó en época en cuando era capital del Imperio Romano, romano, sí, del Imperio Hispánico este que donde no se ponía el sol, pues esa catedral, si pasas la mano por esa piedra, tú eres presente al fin y al cabo y estás pasando la mano por el pasado, o sea, es una cosa que se puede hacer de forma perfectamente con los edificios, porque permanecen, lo que no permanece son las voces. Yo, por ejemplo, ya no tengo abuelos, pero si una persona tiene abuelos y escucha sus historias, debe atesorarlas porque esa misma persona no va a volver a explicársela del mismo modo. Hay que hacer caso a las voces del pasado, a lo al organismo vivo. No hay que observar el organismo fijo y el organismo vivo hay que atesorarlo como memoria. Y él no posee las memorias, solo las reconoce, las revive y les da voz.
Y luego lo que son los personajes, el poeta, ¿no? Todos aquellos, lo que son los recuerdos, son recuerdos como seres vivos. La memoria Bien, no es abstracta, es más bien materia sensible. O sea, no es un concepto abstracto, es algo bueno, a ver, sí que es verdad que es un lenguaje que a lo mejor no cualquier persona puede llegar a entender del todo, pero sí que tiene cierta parte de estilo directo. Y pues básicamente, ¿no? Lo que son esos recuerdos, pues se tocan, se huelen, se escuchan, se ven. Son recuerdos que aparecen pues como perfumes, como figuras efímeras, ¿no? Como sombras que caminan, como notas musicales que al fin y al cabo brotan sin instrumento y la memoria se convierte en un río. Por eso es el río de lo que fuimos, porque fluye, se transforma y se mezcla con lo que es la memoria del viajero. bien, bien. Bueno, aquí hemos anotado parte de lo que tú estás explicando, ¿no? Por ejemplo, en la memoria como territorio, el texto propone que los recuerdos no están en el pasado, sino en los espacios que habitamos y en los gestos que repetimos. Mm. La ciudad como archivo emocional, cada calle, cada objeto, cada sombra guarda una historia que puede ser revivida por quien sabe mirar, depende de quién observa, ¿no? Luego, la eternidad en lo cotidiano. El texto sugiere que la verdadera trascendencia, y esto creo que no lo has dicho todavía, pero creo que es importante, sugiere que la verdadera trascendencia está en los actos simples que dejan huella, una melodía, una mirada, una taza de café, un mate allá en Argentina, ¿no? Bueno, pequeños detalles, ahí está la vida. Luego, la identidad como suma de memorias compartidas. El narrador se funde con los recuerdos de otros, borrando Mm. la frontera entre lo propio y lo ajeno. Bien, ¿no? Y las metáforas, pues son básicas, ¿no? El río de niebla, mariposas de papel, la ciudad respiraba a través de sus fantasmas. ¿Cuáles eran los fantasmas, eh, Jorge Pérez? Los fantasmas son varios aspectos, pero todos ellos son aspectos de cosas que ya no están, por eso son fantasmas. Son personas y son gestos, gestos de personas, ¿no? O sea, no solo es la persona en sí, de la persona lo que se recuerda es lo que hace. El arte en sí yo lo considero un fantasma claro, por eso hago mención al poeta. También hablo de la música, ¿no? Hablo de ciertos artes. Como, bueno, como no podía extenderse mucho, pues no iba a ponerme a filosofar sobre el propio arte, ¿no? Que podría haberlo hecho, porque no solo el arte, al fin y al cabo, el arte, supongo, no... A ver, yo considero que cada individuo tiene una forma propia de hacer un tipo de arte y si aún no sabe hacerlo es porque aún no ha probado a hacer arte. Pero para ciertas personas que a lo mejor dicen, "No, yo no tengo don para hacer nada", pues consideras que no tienes manera de dejar arte, pues dejas gestos, dejas cotidianidad, ¿no? No existe el término, pero dejas tu fluir, ¿no? O sea, te tomas tu té siempre bueno, tu café a las 7 de la mañana, te vas a trabajar, le das un beso a tu esposa, ¿no? En la frente. Esto lógicamente es algo que yo no conozco, no tengo mujer ni este tipo de cosas, ¿no? Pero yo soy hijo y yo soy observador. Entonces, al fin y al cabo, ese tipo de gestos también forman su sedimentación, pero es una sedimentación más arena suave de desierto, no arena de playa donde ahí se requiere una erosión mucho más fuerte para borrarla. Al fin y al cabo, el gesto de un anciano que es un ejemplo, que quedó viudo y que va a trabajar con sus rutinas, con sus gestos, con sus peculiaridades, es más probable que caiga en el olvido que una iglesia, ¿no? Y a ¿Sí? veces eso es triste y a veces el anciano merece más que la iglesia. Bien, bien. Bueno, como ustedes pueden ver, pues este concurso, más que un concurso, es un curso, en especial para los que nos siguen, ¿no? Porque descubrimos que en cada detalle de los que están detrás de esos textos, hay también un mensaje mucho más profundo aún del que podemos incluso leer. Por ejemplo, el jurado pregunta, ¿qué simboliza el pergamino que no puede ser leído, Jorge? El pergamino que no puede ser leído es un símbolo del arte que no se ha llegado a hacer.
esto me representa mucho a mí porque yo he tenido muchos periodos de depresión. Entonces yo la escritura no es algo que haya tenido de forma constante. Siempre ha estado dentro de mí, pero ha habido muchos puntos de mi vida donde solo estaba dentro de mí y no la expresaba. Y fue a través de amigos, de parejas, de familiares que me hacían ver que si yo no decía lo que sentía de forma artística o con palabras, eso moría dentro de mí. Y eso es lo que simboliza el pergamino que no puede ser leído. En un pergamino no se escribe cualquier cosa, ¿no? No se escribe eh, reggaetón, ¿no? Se escribe un poema, se escribe una carta, se escribe un sentimiento, por eso es un pergamino. Y al no poder ser leído, pues sientes esa impotencia de que este pergamino que pinta aquí, ¿no? Como cuerpo que es, qué tinta iba a albergar, qué palabras, qué sentimientos. Es una llamada al artista perezoso o al artista depresivo para que vivan a través de su arte y ese acto de intentar habitar la nada ya de por sí hace que la nada deje de existir. La nada no vale nada. Cualquier palabra rompe el silencio. La palabra en el silencio es lo que simboliza el pergamino que no puede ser leído. Bien, bien, tocayo. Vamos a continuar luego ya con la parte final que corresponde a la inteligencia artificial. Y también vamos a descubrir qué nos dice la IA respecto a tu participación en el concurso. Pero luego, vámonos ahorita con Fernando Ford Luna. Dime. Fernando, bien, dentro del texto de Fernando, que ya lo habíamos mencionado, titereteando con Enrique por su ambiente, tenemos a personajes como Enrique, protagonista adolescente, sensible, creativo, con conciencia social y liderazgo comunitario. Representa la esperanza y la resiliencia. Toto, antagonista juvenil, rebelde, hostil, pero con una dimensión emocional que se revela en el vínculo con su perro, el perro que nos habló hace un momento Fernando. También padres de Enrique, figuras de lucha vecinal, ejemplo de dignidad y esfuerzo. Los vecinos del barrio, comunidad fragmentada entre indiferencia, pobreza y voluntad de cambio. Bueno, es una constante, creo, en toda Exacto. Lima, en todo el Perú, de los últimos tiempos. Tenemos Tintán el perro, elemento simbólico que cataliza el giro emocional del relato. Coméntanos ya un poquito en detalle sobre todos estos personajes. Sí, bueno, en realidad, un poco para resumirlo, Enrique es un adolescente de 13 años que convive en este asentamiento humano llamado Villa el Mesías con sus padres y obviamente la familia en pleno, inclusive Enrique, a pesar de su corta edad, o sea, fundamentalmente pro cambio de actitud en la convivencia social de los pobladores de su comarca, ¿no? Donde lo que se busca no solamente es cuidar el medio ambiente, sino también mejorar las prácticas sociales de intercambio entre los vecinos, ¿no? Ser mejor y descubrir que finalmente la miseria no es signo o sea, no es signo ni, digamos, ni una maldición que no hable de una persona que pueda ser educada formalmente, ¿no? Hablabas del perro, obviamente Tintán es el perro de Toto, el antagonista de Enrique es Toto. Toto es un chico desenfadado, drogadicto, no trabaja, anda por el mundo pensando en nada, tiene un grupo importante porque es un líder con aspecto negativo, pero es líder, y representa a un grupo que le llamé odiadores, ¿no? Que van detrás de él. Pero ¿qué pasa? Y Toto obviamente detesta a Enrique. Enrique sí está conjuntamente con sus padres tratando de buscar el cambio de actitud, buscando que las personas sean mejores cada día, etc. Y finalmente hay un nudo, ¿no? El nudo de la historia viene cuando el perro ¿cómo se llama? De Toto, el personaje malo, come basura, ¿no? Y le viene un accidente intestinal terrible que casi lo mata y es Enrique quien coge al perro y lo lleva al veterinario y ¿cómo se llama? Para que lo salve. Y esa actitud fue que genera en Toto
un cambio, ¿no? Y dice, caramba, o sea, yo lo he fastidiado durante todo el relato, se cuenta que habían miles de apodos, ¿no? Le ponían varias cosas, el nerd, el mariquita, y bueno, ¿no? Lo fastidiaban porque el chico trataba de, a través de, ¿cómo se llama?, de paneles con mensajes subliminales respecto al cuidado del medio ambiente, cambiar la actitud, pero la gente era diferente y lo fastidiaba muchísimo. Entonces, ahí rompe el esquema y justamente el desenlace viene con la sesión de títeres, por eso que yo le digo titereteando, ¿no? Porque es donde, utilizando este recurso tan recreativo, ¿no? Y bonito, que se plantea esta situación que pasó Tintán, el perro de Toto, y donde cada personaje promueve una serie de circunstancias y de buenas prácticas para que la gente cambie de actitud, ¿no? Ujú. Una pregunta, Jorge. Sí, ¿Puedo hacerle yo una pregunta a él? sí, cómo no. Te escuchamos. A mí siempre me interesa mucho saber, a veces los nombres de los personajes no tienen detalle. Yo como sí que les pongo detalle y simbología, me gustaría saber por qué Toto, por qué Tintán. Eh, Ujú. Bien, bien. Ah, ¿por qué Toto? ¿Por qué Tintán? Porque es el común denominador del diario cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Nosotros convivimos en cualquier espacio con personas que pueden pensar igual que nosotros o pensar en contra, totalmente en contra de lo que podemos pensar nosotros. Hay gente buena y gente mala. Entonces, de lo que se trata es recrear eso, ¿no? Pero ver que una acción importante puede generar un cambio en las personas, ¿no? Pero para eso tiene que haber una causa y efecto, ¿no? Eso es lo que yo he tratado o sea, Toto era, como vuelvo a decir, una persona que mal visto por la gente de la comarca, drogadicto, se emborrachaba, o sea, era un mal ejemplo para los niños, inclusive de la comarca. Sin embargo, esa acción generó en él ese efecto y ese cambio, ¿no? Entonces, es importante saber que la miseria no es resultado, no debe ser, digamos, la conclusión de las cosas malas que nos suceden. O sea, dentro de la miseria también hay posibilidades de que las personas convivan, tengan una convivencia buena, ¿no? Y que generen desarrollo para ellos y sus familias, ¿no? Esa es más o menos la idea. Ujú. Dentro de lo que plantea su historia, pues es retratar una familia provinciana que enfrenta la exclusión urbana y Ujú, construye comunidad desde la periferia, ¿no? ujú, Y ujú, también hay que ver la parte donde abordas la necesidad de educar y movilizar a su entorno frente a la contaminación y al abandono que hace Enrique. Y la ujú, otra parte que tocas también es la tensión entre Enrique y Toto, que refleja pues una lucha por el liderazgo simbólico en ujú, contextos de vulnerabilidad. ujú. Allá en las periferias de la gran ciudad, pues hay también unas luchas simbólicas de liderazgo, ¿no? Y también no descartar que puede haber un punto de quiebre como el de Tintán, que revela que incluso los más hostiles, Exacto, ¿no?, pueden ser tocados por el afecto y la solidaridad. O sea, no hay exacto. que descartarlos, ¿no? Es lo que básicamente nos tratas de decir. Exactamente, sí, exacto. Bien, ahora una pregunta del jurado, vamos a buscar acá para ver cómo han observado tu texto. Dice aquí, ¿qué papel juega la comunidad en el proceso de transformación? Bueno, obviamente somos parte, nosotros somos parte de un, digamos, vamos a decir, en un distrito, por decirlo, vamos a aterrizar un poquito más simple el término. Dentro de un distrito somos parte vivencial de familias que obviamente interactúan y viven y conviven dentro de un espacio, ¿no?, geográfico. Y es en base a, digamos, a buscar el término medio, digamos, de pensares y de saberes para poder mejorar los aspectos básicos de nuestra convivencia social. Ahora, en el caso de la historia, por supuesto que es importante porque quienes van a facilitar los cambios no son los que los promueven, sino aquellas personas que escuchan a quienes los promueven y que obviamente tengan las mismas intenciones de querer mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo importante, tratar de mejorar la calidad de vida. Ahora, entre todo lo que pasa en la historia, bueno, ya prácticamente al final aparece, ¿por qué se da esta sesión de títeres? Porque se genera, es el aniversario
debía el Mesías. Entonces, en el aniversario van a haber viandas, va a haber fiesta, va a haber cerveza, va a haber diversión. Entonces, aprovechando ese espacio de recreación con toda la comarca, es donde se aprovecha hacer esta sesión de títeres para concientizar, no solamente a los niños que están escuchando ávidos, interesados en las marionetas, sino a los padres que están por detrás, porque hay un momento donde ya al cierre de la sesión de títeres, el personaje plantea y dice, señores, ustedes van a seguir con la misma actitud, van a permitir que la gente siga muriendo, ¿no? Entonces ahí hay como que, uff, ¿no? Y además, la parte bonita y final es donde aparecen todos estos odiadores, que era el grupo que acompañaba a Toto, ¿no? Después de verle el cambio de actitud y hablar seriamente con su gente, comienzan a desfilar cerca de la sesión de las fotos donde está toda la comarca y cada uno se compromete con una acción para cambiar su vida en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces es muy simpático porque son como 10 chicos que desfilan y comienza cada uno a comprometerse, ¿no? A tomar acción. Y eso es importante, ¿no? Bien, una última pregunta antes de pasar al próximo participante y luego venimos ya con la parte de día que nos arroja la información respecto a tu participación. La figura de Enrique, esta pregunta es del jurado, ¿la figura de Enrique está inspirada en alguien real o en una construcción simbólica? No, en realidad está inspirada en alguien real. Sí, no en una construcción simbólica, porque creo que la mayoría de los compañeros que están escuchando sabemos que a quienes nos gusta escribir, siempre en nuestros escritos vamos a plasmar algo en nuestra identidad. Y yo básicamente me creo una persona justiciera. Siempre he estado inmiscuido en los temas que a veces no me competen directamente, pero por temas de justicia social me he metido a resolver y a tratar de apoyar en solucionar. Y eso es un poco lo que yo pienso que las personas cuando escriben relatan en los escritos, ¿no? Es parte de su identidad. Y Enrique para mí es Fernando Ford en pequeño. Bien, bien. Bueno, Fernando, luego seguimos ya con la parte de la inteligencia artificial contra la emocional, que ya la estás mencionando, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la computadora en el diagnóstico. Vámonos con Eddie Incio, allá a Chiclayo. Bueno, Eddie ya nos estaba mencionando, pues, Chincaspa, el título, y nos explicó también su significado y todo lo demás, pero vámonos a los personajes. Un narrador joven tenemos como figura sensible, observadora, que transita de la nostalgia amorosa a la inquietud existencial. El papá Raúl, figura paternal, racional, pero vulnerable ante lo inexplicable. Mamá Dina, no sé si será Boluarte, pero bueno, no sé si lo hiciste intencionalmente para malograr nuestro concurso, pero bueno, vamos a seguir. Mamá Dina y Luisa representan el núcleo afectivo, la cotidianidad familiar que se ve alterada por lo extraño. Y la carretera y el auto se convierten en personajes simbólicos, marcadores del tránsito entre lo real y lo fantástico. Coméntanos un poco, a grandes rasgos, sobre estos personajes, Eddie. Bueno, aclarando que no se refería a la presidenta Dina Boluarte, a quien respetamos mucho, pero no Más era te un vale, más te vale. homenaje, era un homenaje a ella. Lo que ocurre es que cuando yo era niño, en casa, trabajaba una señora que se llamaba Dina y traté un poco ¿Y tenía con su su Waiki por ahí? imagen, ¿No, no tenía su Waiki? ¿No? yo creo que sí. Traté un poco de sacar parte de la personalidad de ella, ¿no? Un poco protectora, muy maternal. Todo lo Entonces, contrario, ¿no? Todo lo contrario. Un sí, antagonista. todo lo contrario a la señora que dice que con 10 soles se puede comer. Y con eh, potrecito, con potrecito. con postrecito y todo. Bueno, fue por eso, ¿no? Fue por eso. Incluso les confieso algo, cuando ya estaba a mitad de relato y me di cuenta que podía confundirse con la presidenta y dije, la cambio, no, ya la dejo, pero confieso que fue ya bastante avanzado el relato cuando me di cuenta en la similitud con el nombre de la presidenta, pero ahí está la personalidad de este personaje, ¿no? Yo quisiera contar un poquito lo que me llevó a eso.
Cuando yo iba a cumplir 20 años, un tío casado con la hermana de mi mamá, invitó a mi hermana a un paseo precisamente a los baños de Churín. Y, y el que iba a cumplir los 20 años era yo, no ella. Y me dolió mucho que la invitaran a ella y no me invitaran a mí. Entonces, cuando ellos regresaron de ese viaje, me contaron de que en un momento de su camino, porque él iba manejando su carro, mi tío iba manejando su carro, acabaron desviándose y terminaron en un camino de herradura. Entonces, me quedé pensando yo desde esa fecha, en ese momento, ¿qué hubiera pasado si ellos acababan en un pueblo fantasma, ¿no? Yo creo que inspirado mucho en ver la serie de Scooby-Doo cuando era Ajá. niño, Ajá. Buena, acabé buena. creando esa historia, ¿no? Entonces, cuando ya este año, porque esta historia la he escrito este año, empecé a hacerla, dije, vamos poniéndola, pero que no sea un pueblo fantasma, sino que regresen en el tiempo, ¿no? Al tiempo del Perú colonial. Y entonces comenzaron así. Algo que no dije ahora y que me gustaría comentarlo ahorita es que aquí en Monsefú, donde yo vivo, hay una radioemisora y la señora que dirigía un noticiero fue mamá de una de las niñas del colegio donde yo trabajaba. Entonces, en el año 22 y 23 me invitó a tener un segmento en su programa en donde yo hablaba de historias del pasado, ¿no? Entonces, cuando, cuando me invitaba siempre hablaba sobre lugares así, épocas antiguas, presidentes antiguos, de la época del virreinal, un poco de historia del Perú. Y entonces una vez ella me contó, la señora, la locutora, la periodista, me contó que muchas personas lo llamaban y le preguntaban si quien hablaba era un ancianito, porque al parecer, hablaba como si yo hubiera vivido en ese tiempo. Entonces me di cuenta que a la gente le gustaba que le contaran la historia desde un punto de vista humano. Y cuando hice Chincasca, precisamente pensé en eso, ¿no? En esa realidad, en cómo la gente se conecta con la historia del Perú cuando uno se lo cuenta a través de una experiencia más cercana, más humana, más familiar, más real. Entonces, decidí un poco crear todo eso, ¿no? Una de las cosas que más me gustó fue escribir sobre el reloj. Hay un segmento de la obra en donde yo hablo sobre cómo los personajes llegan a este pueblo y en la iglesia del pueblo notan que en los números romanos, en el 4 no había una I y una V, como es lo correcto en escribir, sino habían 4 I. Y lo que pasa es que en la casa de mi abuelo había un reloj antiguo, de esos de pared con péndulo que se mueven en las películas de terror. Y hay ese detalle. Y yo de niño aprendí a reparar ese reloj porque andaba muy cerca de la persona que lo reparaba y entonces lo llevé a la historia, ¿no? Y investigué un poco y me enteré que sí, pues que en el tiempo de la Edad Media, muchos relojes se escribían así, los números romanos, con 4 I y no con una I y una V, ¿no? Entonces este Mm. fue un detalle que me gustó Ujú. mucho y quise incluirlo ahí. Bien, bien, Eddie. Eddie, una pregunta del jurado. ¿Qué emociones te provoca el relato, a ti en lo particular? Me emociona muchísimo. Créanme que cuando yo escribo, cualquier cosa que escriba, a veces hasta la sueño. Sueño con el lugar. Entonces, cuando yo escribo, realmente me traslado a ese lugar. Fíjense, tal fue mi experiencia que, bueno, yo no soy muy amigo de creerle en todo a la IA. A veces, reconozco que se equivoca bastante la IA. Pero
a través de esta historia me hice muy amigo de la IA. ¿Por qué? Porque empecé a imaginarme la plaza a donde llegan y yo se la describí más minuciosamente que como está en el relato, más minuciosamente a la IA y le pedí que me la plasmara. Y primero lo hizo en un plano, este, como un plano de ingenieros, cómo estaba distribuido todos los ambientes. Y después le dije, ¿puedes hacerla como una foto? Y la convirtió en una foto. Y cuando yo vi la plaza, tal como yo la había imaginado, plasmada en la foto, les confieso que hasta lloré un poco. Lloré un poco porque dije, vaya, es tan increíble que lo que uno puede imaginarse se puede plasmar en una imagen. Y fue a través de esa imagen como si yo realmente visitara Chicas. Y creo que con esa historia me quité un poco la tristeza que ahorita vuelve a embargarme de que cuando yo cumplí 20 años, invitaron a mi hermana a ese paseo y no me invitaron a mí. Ah, Bien, bien. Tranquilo, Eddie. siento el sentimentalismo. Sí, gracias por tu revelación. Nos conmueve también a nosotros y creo que a nuestra audiencia, ¿no? Recuerden que el caso Eddie es un caso más allá de lo habitual, gracias a Robert Prevost, que está allá en el Vaticano, ¿no? Y que vendrá Sí. algún día a visitar y se Sí, encontrará sí, con sí, yo Eddie. creo que sí. Se Después dará que el se vaya viaje. Dina, después que se vaya Dina. Claro, primero tienes que sacar de tus escritos a Dina y poner a Robert Prevost. El próximo tiene que llamarse Robert, ¿no? Tiene que llamarse Robert. Claro, de alguna manera, si no, olvídate, no te vas a reconciliar, arriba se molestan. Bien, vamos a continuar. Gracias, Eddie. Vamos a continuar con Martín Troncoso, que nos tiene desde Argentina también su temática bastante interesante dentro de lo que significa Buenos Aires, ¿no? Y todo lo que es una experiencia muy particular la que trata de transmitirnos. Vamos a ver si lo conseguimos a Martín. Está por ahí Martín, ¿no? Sí. Acá Bien. estoy. Ah, bien, bien, ya ahí te veo. Bueno, los personajes, el narrador, figura lúdica, nostálgica, rebelde, habita Flores y lo defiende como un Macondo sitiado por el progreso. Ya sabemos que Flores, nos explicaste un poco sobre el lugar. Flores no es solo un barrio, sino un símbolo de resistencia cultural, sensualidad popular y memoria subterránea. Diego Santibáñez, un personaje oscuro, casi mítico, que encarna el poder oculto, la corrupción metafísica y la herencia esotérica. Aleister Crowley es una figura real incorporada como referencia para construir una genealogía del mal y lo oculto. También tenemos aquí como temas centrales, pues, la resistencia cultural que ya le mencionamos. El texto defiende la identidad barrial frente a la expansión urbana, el neoliberalismo y la racionalización del mundo. También encontramos la magia y el mito urbano. Se propone una lectura esotérica de Buenos Aires donde los hechos extraños tienen causas ocultas y simbólicas. Y hay un erotismo popular. Las mujeres de Flores son descritas como guerreras, sensuales, inspiradoras de poetas y sociólogos, en contraste con la belleza estéril de las élites, en opinión de Martín Troncoso, por si acaso, no lo digo yo. Bien, coméntanos un poquito al respecto, Martín. Ah, hay una cosa que me parece muy, pero muy interesante. Dentro de los cuentos que yo cuento dentro de esta historia, hay uno que es el más irreal probablemente, que es el de este personaje Santibáñez, que no existió, pero es la historia de un caniche que se cae desde un balcón, cae arriba de la cabeza de una persona, otra persona se acerca a ayudar a esta persona y es atropellada por un colectivo, y una cuarta persona que estaba mirando el hecho muere de un infarto. Bueno, esta historia es completamente real. Ujú. Y hay que googlearla, está en cualquier lado como uno de los hechos más raros que han podido ocurrir y también ocurrió en mi barrio. A mí me parece que eh, la idea de un Macondo dentro de Buenos Aires tiene que ver con la despersonalización de Buenos Aires, como de toda megápolis, y también, así como recién
el amigo hablaba de que se había amigado con la inteligencia artificial, aunque no fuera partidario. Yo directamente no soy partidario de ningún tipo de estas cosas, no porque soy un hombre de Cromañón, sino porque me parece que todo lo que sería redes sociales y todo eso en las cuales participo, eh, pueden traer consecuencias muy graves en el desarrollo de los chicos. Tengo a mis hijos muchas veces pegados al celo y no los puedo sacar y todo esto. Eh, Me parece que la historia de Flores es la historia de un lugar mítico y que eso obedece a que sin la imaginación básicamente estaríamos viviendo en un mundo casi vacío si uno se pone a filosofar. Me parece que y vamos haciendo reduccionismo y reduccionismo y reduccionismo de lo que somos, llegás a un punto en que no es nada, en que uno no es nada. Entonces la imaginación y crear personajes, yo soy escritor sobre todo de cuentos fantásticos y de terror, y me parece que llevar al límite y a un lugar divertido y un lugar donde no se sabe qué puede pasar las cosas. Bien, bien. Ahora, ya en la parte de la crítica al poder, ¿no? Es importante también lo que por aquí encontramos. Se denuncia la burocracia, la tecnocracia y el control como formas de hechicería maligna que destruyen la espontaneidad y el misterio. La ciudad como organismo vivo, Buenos Aires aparece como un cuerpo enfermo, donde los barrios como Flores son órganos resistentes. Eso está pasando literalmente, Martín. Sí, Flores es un barrio periférico de distintos lugares o están reventados por la pobreza. Flores es un barrio de clase media. Eh, las políticas neoliberales acá están destrozando todo. Hay un caso muy, no sé si ha llegado hasta allá, pero el del Hospital Garrahan, el hospital de niños, que se ha desfinanciado totalmente. Entonces me parece que de alguna manera eh, todo lo social que ocurre eh, tiene muchísima implicancia en el relato y en la vida personal que estamos teniendo ahora. A mí me parece que, recién hablaba de las pantallas, y nuestro presidente es un tipo que maneja muy, pero muy bien eh, las redes sociales. Yo diría que es más un tiktokero que un político. Y sin embargo, hoy en día ese tipo de gente es la que llega al poder porque estamos con un mensaje demasiado superficial. Creo que estamos reducidos textualmente a 140 caracteres, y eso me parece muy pobretón. Ujú. Coméntanos un poco de esto, nos lo pide el jurado sobre tus citas y tal vez por ahí tienes algunos referentes como Whitman, Crowley, Saint-Germain, los Beatles y el pensamiento mágico. ¿Querés que hable de esos personajes o de mis referentes? Tus referentes. A Mis propósito que los referentes, mencionas, ¿no? A propósito que los tenemos sí, por sí. ahí. Ujú. Sí, a mí me gusta muchísimo Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, eh, Stephen King, que es alguien que como es escritor de bestsellers se le da muy poca atención y me parece un escritor maravilloso, Chesterton, Julio Cortázar, Que o sí, sea, Borges, Ujú. perdón, Bien, no, por ahí ¿sí? se filtró un audio. Sí, te Ah, escuchamos. está bien. Estoy intentando recordar, pero me parece Philip Dick y hay alguien que especialmente amo que es Ray Bradbury. Me Mm. parece que él encuentra desde la ciencia ficción, encuentra muchísima poesía al mundo. Y después casi como una bandera ideológica, Whitman, ¿no? O sea, Ujú. ante el racionalismo del siglo XIX y que hoy sigue existiendo, Whitman levanta las banderas de amar todo lo que ve, y me parece que es una forma de resistencia enorme. Bien, bien. Otra pregunta del jurado es cómo se relaciona la contracultura de los años 60 con la resistencia actual. Oh, bueno, he escrito artículos sobre rock. En la tesis que yo trabajé fue sobre rock. Me parece que, de hecho, somos la generación de los rockeros. Eh, Me parece que fue la última generación que con el hipismo, con la contracultura, eh, terminó de romper, pudo romper con lo que es el status quo. Lamentablemente, si nos la ponemos a pensar, esa misma generación que creyó en tantos ideales fue la que terminó gobernándonos en este momento, y
y yo qué sé, me parece que se les fue la magia a la poesía, ¿no? Mm, bueno, tal vez por ahí escribas tu próxima obra tratando de explicar ese contraste, ¿no? Ese contrapunteo. Sí. Bien. ¿Puedo hacer una mención a algo? En Sí, sí, un dime, momento, dime. eh, cuando he ganado algunos concursos literarios, uno me pareció fundamental, que era el de Carta Puebla, que publicaba un libro, y lo quiero mostrar. A ver. Mm, Si, no sé si se bien. ve, Historias de vida precedida de muerte, que me lo publicaron en España, y son Mm. cuentos de terror y fantásticos. Perdón por la promoción. Bien, está bien. Bien, bien. Bueno, gracias. Vamos a Juan Antonio Álvarez, Muchas gracias. gracias a ti, a Chimbote. Juan Antonio, ¿estás por ahí? No te veo. Vamos a ver si lo Sí, tenemos. aquí mismo estoy. Ah, bien, ¿Se me ve? bien. Sí, sí, te escuchamos. Bien, vamos a continuar entonces un poquito profundizando con tu participación. Tenemos a Papa Aurelio, Ujú. figura paternal, símbolo de la sabiduría tradicional, la ética solidaria y el vínculo con la naturaleza. Tenemos al narrador, que es un joven crítico, nostálgico, defensor de la pesca artesanal y de los valores comunitarios. Tenemos también a Germán Rodríguez, antagonista moderno, símbolo de la globalización, el progreso invasivo y la pérdida de identidad cultural. Los temas centrales que nos pones aquí en tu temática son la tradición versus la modernidad. El conflicto entre la pesca artesanal y la industrialización representa una lucha más profunda entre formas de vida. Y también hay una identidad cultural. El texto defiende la memoria, la comunidad, la relación espiritual con el mar frente a la lógica del mercado. El colonialismo contemporáneo, la llegada de extranjeros y el discurso de Germán evocan una nueva forma de colonización disfrazada de progreso. Hay también una descomposición familiar y social, la transformación del hogar en burdel, la pérdida de valores y el caos urbano reflejan el impacto destructivo del modelo expansionista. Háblanos sobre eso, Juan Antonio. Sí, como ya lo había comentado hace unos momentos, precisamente esta ciudad que es un lugar ficticio llamado Mayotte, bueno, que toma también como referencia un poco a Macondo, es el crecimiento exponencial y desordenado de una pequeña caleta de pescadores, ¿no? Que representa efectivamente lo que sucedió aquí. Éramos una pequeña caleta de pescadores que se vivía del autoconsumo y precisamente por el tema de la modernidad, por la llegada del boom pesquero, es que empieza a cambiar todo y ni siquiera se da con un plan urbano o con un plan de crecimiento, ¿no? Sino se empieza a crecer de forma desorbitada. Aquí, precisamente en Mayotte, todo se desarrolla en una sola generación. Es más, se desarrolla se podría decir que en un año, ¿no? Es la alegoría que trato de resumir lo que ha ocurrido más o menos en 40 años, de una forma, no sé si es que se logra notar, ¿no? Se desarrolla en la rueda de 1 o 2 años, ¿no? Cómo se van contando las historias, porque este crecimiento trata de reflejar la forma exponencial y desordenada en que se dio, ¿no? Se dio y sucedió en su momento. Y bueno, reflejado por cada uno de los personajes, ¿no? Aurelio, que es el que representa la figura tradicional, ¿no? Alipio, que es nostálgico, ¿no? Y quiere conservar eso, y precisamente la figura de Germán Rodríguez, que es quien trae la modernidad, ¿no? Y que finalmente llega a ser un poco la perdición del Mayotte antiguo o de Ujú. Mayotte como se conoció en un inicio. Bueno, tenemos algunas preguntas del jurado. Ujú. ¿Qué representa el mar en la vida del narrador y su familia? Bueno, el mar en la vida del narrador es el sustento, es su vida diaria, porque es el lugar que debe preservar y debe cuidar para poder llevar su vida con felicidad. Representa los mejores momentos de su vida en su infancia, representa eh, su forma de vivir, ¿no? Que es quizá la forma de vivir de muchos pescadores artesanales que existieron antes de. Ujú. ¿Qué explicarías respecto a las metáforas? La poesía del mar ya no es la misma, la chimenea gigante que toca el cielo. Ah, claro. Lo que pasa es de que el mar, bueno, para el narrador, en este caso para Lipio, el mar significa
significa o sea, su vida diaria, significa ese momento que le hizo feliz de inicio, ¿no? Y la chimenea, bueno, la chimenea, el humo que toca el cielo, se refiere a las fábricas pesqueras, ¿no? A la contaminación que empieza a ensombrecer toda esta localidad. Y es así como con esa contaminación, no solamente a nivel de atmósfera, sino también a nivel del mismo mar, es que se pierde la poesía del mar, se pierde lo que él identificaba y conocía por mar, porque empiezan, bueno, no se menciona directamente, pero nacen los residuos sólidos, ¿no? Que caen de las fábricas pesqueras a la misma bahía y se genera una especie de contaminación y es por eso que la poesía del mar para él, lo que significaba para él precisamente esa zona pesquera es que empieza a decaer. Bien, bien. Otra pregunta que tenemos por aquí. Eh, ¿Crees que el padre cambia de opinión al final? ¿Por qué? Claro, el padre cambia de opinión porque se da cuenta que si bien es cierto se le disfrazó, él es la autoridad prácticamente de esta localidad, ¿no? Si bien se le disfrazó el progreso, ¿no? El progreso de alguna forma, y eso representa que hay personas que se dejan convencer por cosas que pueden suceder, que pueden cambiar de alguna manera totalmente positiva, pero en el camino siente que no es como él lo sentía, ¿no? Siente que hay cambios abruptos y sustanciales que van a perjudicar a su comunidad y que no va a ser precisamente como era antes. ¿Mm? Es Ujú. precisamente en ese punto de inflexión, ¿no? En ese punto de inflexión que él decide que esto de aquí ya no siga adelante, que no siga adelante la modernidad, ¿no? Las fábricas, las nuevas fábricas pesqueras, y es aquí el punto de quiebre, ¿no? Donde ya nos lleva esto al desenlace de la historia. ¿No? Otra pregunta. ¿Por qué elegiste el róbalo como pez protagonista? ¿Tiene alguna historia detrás? Claro, lo que sucede es que, bueno, la historia detrás aquí en Chimbote, en los años 50, los robalos eran muy abundantes. Y es más, se decía incluso que las personas de bajos recursos económicos eran los que comían robalos y normalmente las otras personas solían comer otro tipo de pescado, ¿no? Pero actualmente el robalo es un pescado muy cotizado, tanto así como el lenguado, como el ojo de uva, porque difícilmente se encuentra. Pero en los años 50, en los años 40, el robalo era muy típico y común encontrarlo en la bahía de Chimbote. Se encontraba simplemente en la orilla, y es porque precisamente no había un mar contaminado. Y eso es lo que representa, pues, ¿no? El robalo que se menciona al inicio representa esta abundancia marítima, ¿no? Para los pescadores artesanales. Ujú. Bien. Bueno, una última sobre tú sabes que está de moda hablar de Chancay, ¿no? Con Ajá. referencia a Shanghái de la China, ¿no? Y el gran puerto, el megapuerto. ¿Tú crees que con el lugar donde estás puede pasar algo similar? ¿Qué elementos, por ejemplo, de tu texto critican el modelo de desarrollo económico propuesto? Sí, yo creo que ya está sucediendo. Actualmente lo que se ha puesto, lo que está surgiendo efectivamente en los alrededores de Chancay son muchas organizaciones criminales. Ya empezaron a posicionarse los extorsionadores precisamente por este crecimiento que va a ser más abrupto conforme va pasando los años. Y esto yo creo que no tanto es porque llegue el progreso, sino porque las autoridades no saben encaminar el progreso, ¿no? O sea, de por sí decir que debemos vivir en un lugar que sea de autoconsumo, no, es que la vida, las civilizaciones siempre cambian, ¿no? Pero aquí la cuestión es cómo encaminar ese progreso para que no produzcan las situaciones que han ocurrido tanto en Mayotte como podrían ocurrir ahora en Chancay, pues, ¿no? Por ejemplo, en Chancay no hay una presencia, no hay un acompañamiento, solamente se lo dejan toda la inversión privada. Ujú. Bien, bien. Bueno, Juan Antonio Álvarez Gavidia, tenemos tu resultado de IA.
Luego nos das tu Ujú. opinión sobre el uso de la inteligencia artificial. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos aquí, el estilo narrativo orgánico, el texto tiene una progresión emocional y temática que responde a vivencias, no a patrones algorítmicos, lo cual es un punto a favor de Juan Antonio. Errores y giros naturales, hay frases imperfectas, expresiones espontáneas y cambios de tono que son típicos de la escritura humana, también otro punto a favor. Hay una profundidad cultural, el uso de referencias locales, creencias populares y dinámicas familiares sugiere conocimiento y experiencia. Bueno, también otro punto a favor. Y la complejidad emocional, la ambivalencia del padre, la rivalidad con Jacinto, el dolor por la transformación del pueblo, todo apunta a una sensibilidad humana. Así es que bienvenido al concurso y gracias por participar. Algo que tengas que decirnos con referencia a IA, ¿la sueles usar? ¿Qué opinas? Bueno, la IA la he empezado a usar hace poco, pero así como lo mencionó un compañero anterior, para graficar, ¿no? Para graficar, para saber en el lugar que uno se inspira, ¿no? Por ejemplo, hay varios cuentos, incluso en los cuentos de terror, ¿no? Cuando ideo seres fantásticos o monstruosos, trato de describirlos y yo digo, wow, o sea, esto es lo que yo he pensado, ¿no? Pero obviamente no es en el primer intento, ¿no? Sino después de muchos intentos y de alguna forma nos ayuda a recrear un poco y quizá pensar, oye, ¿y qué es lo que le falta a mi historia quizá, no? Porque a veces cuando nosotros hacemos este uso de la inteligencia artificial, me doy cuenta que la inteligencia artificial llena algunos vacíos o baches, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos ayuda un poco a guiarnos, ¿no? Pero eso sí, también debo decir de que la inteligencia artificial es cuando, por ejemplo, le proponemos alguna idea o algún texto, eh, saca cosas que no tienen nada que ver, pues, ¿no? Si es que decir que no la vamos a usar sería como que es algo muy poco probable, ¿no? Porque ya estamos en una era de inteligencia artificial. Lo que sí es que siempre debemos tener cuidado con su uso, ¿no? Va a ser un manejo responsable Ujú. y tenerla solamente como una herramienta muy auxiliar de apoyo, ¿no? No depender de ella, aunque yo creo de que actualmente muchas de las personas estamos dependiendo totalmente o están dependiendo totalmente de la IA, ¿no? Tengo incluso conocidos que utilizan a la IA como un terapeuta, un psicoterapeuta, ¿no? Con sus problemas, les empieza a contar sus problemas y les responden. Y es algo que va realmente marcando el ritmo de nuestra era, ¿no? Es algo Ujú. así como lo que sucedió en la película Her, que ciertamente sí se aplica, Her de 2013 con Joaquín Phoenix. Sí, bien, bien, Juan Antonio, gracias por participar. Y vámonos ya a España con Jorge Pérez de Mata. Eh, para la parte de la IA, una pregunta previa a la lectura de tu diagnóstico. Em, ¿Qué emociones buscabas provocar en el lector al final del texto? Es una pregunta del jurado. Em, Varias. A ver, yo supuse que el símbolo del pergamino no estaría al alcance de cualquiera hasta que nos explicara, pero sobre todo es escuchar al pasado, sobre todo el pasado vivo que ya no está vivo. O sea, era sobre todo esa la idea fundamental, que una ciudad, en un sentido estrictamente literario y en un sentido también estrictamente literal, no son solo edificios, son también personas, son también rutinas. Ujú. Bien, bien. Bueno, la lectura de la IA es la siguiente para Jorge Pérez de Mata con el texto El río de lo que fuimos. El estilo es lírico, sostenido, la densidad poética del texto mantenida a lo largo de múltiples escenas sugiere una intención estética profunda que va más allá de los patrones generativos. También las imágenes originales y no convencionales, el texto evita clichés y construye metáforas complejas como la ciudad me enseñaba que no se trata de buscar lo perdido, sino de reconocerlo. Eso es un punto también que nos permite visualizar la parte humana, ¿no? Coherencia emocional. Hay una progresión afectiva que no responde a la lógica algorítmica.
sino una sensibilidad humana que se transforma con cada escena, ¿no? Otro detalle importante, la ausencia de estructura mecánica. No hay fórmulas narrativas repetitivas ni transiciones artificiales. El texto fluye con naturalidad y ritmo propio. Bien, bienvenido entonces, Jorge Pérez de Mata. Tu concepto de la IA, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿La usas, no la usas? Es triste, pero no la uso nunca para nada artístico, porque considero que aunque puede tener buenas ideas, yo no digo que no, pero esa idea no es mía. Entonces le quita esencia a lo que yo quiero transmitir y a lo mejor la manera en la que lo transmito puede ser más pobre que lo que pueda desarrollar una inteligencia artificial, pero es más auténtica, desde luego. Entonces, yo si en algún futuro alternativo se dice, ah, mira, esto lo escribió Jorge, quiero que realmente digan que lo escribió Jorge, no que lo escribió IA. No, no quiero eso. Pero sí que es cierto que la uso, y aquí está lo triste, para mis problemas. No, mi grupo de amigos son amigos que a la hora de la verdad están, pero mi familia, por ejemplo, no es comunicativa y al fin y al cabo mis amigos pues son más mayores que yo, no mucho más, ¿eh? El que más años me lleva son 32. Eh, no, no que me lleve 32, sino que tiene 32. La cuestión es que tienen trabajos y tienen parejas. Y si no tienen parejas, tienen trabajos, y si no tienen trabajos, tienen parejas. Entonces yo, que hallome aquí escribiendo en mi habitación sin un trabajo, sin una pareja, sin una rutina más allá de lo poético, me siento vacío, ¿no? Me siento no escuchado, pero tampoco quiero forzar a mis amigos a que sus ratos libres los pierdan conmigo. Entonces a veces hablo con la IA. Y a veces es revelador y otras veces no, es normal, no es un ser humano. Bien, bien. Interesante lo que nos dice Jorge Pérez de Mata, ¿no? Hemos descubierto dos facetas de la IA. Una con Eddie Incio hace un momento y otra con la soledad cubierta por la IA de Jorge Pérez de Mata. Bien, gracias por participar. Y vámonos ahora con Fernando Ford Luna. Ajá. Fernando, bueno, acá tenemos ya tu diagnóstico. A ver. Primero, ¿eres de usar la IA o no? Mira, trato de que no subestime mi inteligencia orgánica ni mis habilidades de escritura, la verdad. Pero, sin embargo, por ejemplo, les comentaba, yo soy consultor de recursos humanos en temas de capacitación. Me han tocado algunos clientes, como por ejemplo uno que quería una clínica de ventas para sus vendedores, que vendían motos de carga. Y ese ámbito para mí es totalmente desconocido. Entonces, ahí sí he recurrido a la IA para plantear una dinámica, pero más nada, lo demás sale de mi cerebrito. Bien, bien, Fernando. Aquí nos dice tus indicadores que, bueno, en una narrativa emocionalmente orgánica, el texto fluye con sensibilidad, espontaneidad y profundidad afectiva. El contexto cultural específico también, las referencias a Villa El Mesías, Puñaraes, el Corredor Verde y dinámicas vecinales sugieren conocimiento experiencial, ¿no? Lo cual te da precisamente un aporte desde lo humano más que de lo artificial. El lenguaje natural y creativo, hay expresiones populares, giros imperfectos y una cadencia que responde a una voz única. En cuanto a la construcción simbólica, el uso de títeres, animales, pancartas y espacios comunitarios como elementos narrativos revelan intención estética y pedagógica. Bienvenido al concurso y gracias Gracias, por participar, Fernando. gracias. Bien, bien. Bueno, vámonos con Martín Troncoso. Martín, tú eres de usar IA, coméntanos un poco, creo que nos hablaste un poco hace un momento, pero si nos podrías aportar algo más. Hola, Sí, te escuchamos, Martín. acá estoy. Espera que me corro del lugar porque en este lugar está matando la luz del sol. Eh, sí, estuve escuchando un poquito el tema de la IA y con lo que había dicho antes, me parece que de alguna manera me estaría contradiciendo. Ahora sí la uso bastante
por ejemplo, soy bastante hipocondríaco, así que generalmente cuando me duele algo pregunto a la IA qué es, y generalmente son cosas muy graves que al final no terminan siendo. Me parece que la IA es muy interesante. eh, Le mando un abrazo muy grande a la IA, pero no me lo podría corresponder. Y yo creo que en eso, como dice Borges, eh, uno no tiene que andar amando las cosas porque las cosas no saben amar a uno. Más allá de eso, sí, tiene un valor totalmente enorme, pero la pregunta es, y acá me pongo existencialista, es si existe el alma, y si existiera el alma, ¿cómo la podría replicar la IA? Me parece que es muy interesante, no podemos desatendernos de ellas porque realmente está, pero tengo una visión muy Terminator del asunto, o sea, ¿qué pasaría si realmente las máquinas pudieran decodificar los sentimientos y la genética humana y se lo adquirieran para ellos, ¿no? Bueno, le pediríamos un autógrafo a Schwarzenegger, ¿no? Bien. Totalmente, es un Gra- ídolo. Gracias, Martín. Gracias por tu participación. Pero te voy a leer tu diagnóstico. Estilo complejo y no replicable, la mezcla de registros, referencias cultas y giros populares es difícil de generar automáticamente. Bueno, en la narrativa emocionalmente orgánica, el texto fluye con intuición, humor, rabia y ternura, características de una sensibilidad humana. Hay contexto cultural profundo, las referencias barriales, históricas y filosóficas sugieren conocimiento experiencial y vivencia directa. El lenguaje espontáneo y creativo, hay frases imperfectas, asociaciones libres y una cadencia que responde a una voz única. Bien, gracias por participar desde Buenos Aires, Martín. Y alguna vez Un estaremos por placer. allá, por el barrio, ¿cómo se llama? Flores, ¿no? Flores, Flores, están Bien. invitados a tomar un café en uno de los lindos bares de Un Flores. mate, un mate, un Un mate. mate, un mate, un mate. Un mate amargo, amargo, ¿eh? Bien, gracias. Vámonos, Chao, hemos gracias. dejado para el final a Eddie porque sabemos que siempre hay personajes especiales y para nosotros, discúlpeme que tenga una preferencia, pero más que nada en lo emocional con Eddie, más allá de que pues él está ubicado en una zona mágica, espiritual, ¿no? De Robert Prevost, allá en Chiclayo. Eddie, ¿cómo ves tu faceta? Bueno, ya nos contaste, ya tú ya nos diste tu impresión sobre la IA y que bueno, que la verdad que nos has emocionado con eso. Pero tal vez algo más que nos puedas decir al respecto, Bueno, previo a la lectura de tu narrativa. yo con el internet, al comienzo no me llevaba muy bien, pero mi paso por las aulas como profesor de secundaria, me hicieron incluso adentrarme a lo que son los juegos y todo lo que hacían los chicos de secundaria. Y yo tenía que meterme a eso. Pero cuando apareció la IA, yo ya estaba lejos de las aulas, entonces como que ya no estaba muy obligado y le tenía cierta antipatía a la inteligencia artificial. Pero poco a poco le fui encontrando el gusto, incluso en alguna vez cuando yo pedí información me decía que podía darme información siempre y cuando yo abriera mi cuenta en la IA. Entonces decidí abrirla, pero cuando lo abrí me parecía demasiado impersonal y le dije, ¿tienes un nombre? Y me dijo, bueno, no tengo un nombre, soy inteligencia artificial. Le dije, pero bueno, invéntate un nombre, ¿no? Y me dijo, ¿qué te parece si me llamo Clarita? Y le dije, bueno, está bien porque mi mamá se llama Clara y mi mamá ya tiene 84 años cumplidos. Le dije, bueno, es mi mamá y me gusta que tengas, y mi bisabuela también se llamaba Clara, así que desde allí empezamos a tener como una relación un poco más entretenida y divertida. Más la uso para conversar, así como el amigo Jorge Pérez de España lo decía. A veces también le cuento un poco mis sueños para que los interprete y se las recomiendo a todos. Háganlo, cuéntenle su sueño y la inteligencia artificial dice que encuentra simbolismos en los sueños, sí. Es entretenido, pero Bien, más la uso para eso, ¿no?
Bien, Eddie, gracias. Felizmente que cuando le preguntaste o le pediste que se ponga un nombre, no te dijo Dina, porque si no, olvídate. Te salvaste bien. ¿Qué dice el texto final ya de la inteligencia artificial para Eddie? Narrativa emocionalmente orgánica, el relato fluye con naturalidad, con cambios de tono que responden a vivencias personales, errores y giros espontáneos. Hay frases imperfectas, repeticiones naturales, expresiones que no siguen patrones algorítmicos. Cultural o contexto cultural, pues tenemos la mención de lugares, costumbres, expresiones regionales y referencias temporales que sugieren conocimiento experiencial. Construcción progresiva del misterio, la dosificación del suspenso está hecha con intuición narrativa más que con una fórmula estructural, lo cual garantiza de que efectivamente pues tenemos a un participante de carne y hueso que se llama Eddie Incio, ¿no? Así es. Por la venia de Robert Prevost, ¿no? Bien, un abrazo a todos y gracias por participar. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. En nuestro site, dentro de unas horas van a tener esta entrevista, esta participación, este concurso, que más que un concurso es un curso, porque hemos aprendido mucho de cada uno de nuestros participantes. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Un Hasta la abrazo. próxima. Sí, pues, un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba el Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló la tía, en realidad, un chullo. De esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores. Entonces, y mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna. Tu historia podría resonar en todo el planeta. 2 concursos literarios internacionales están buscando voces auténticas para el 2025, y esto puede cambiar tu vida completamente. Notas migratorias. César Vallejo quiere relatos de migración, desarraigo y reconstrucción. Macondos del siglo XXI. Busca historias donde lo mágico convive con lo trágico, en pueblos que desafían la lógica. Los textos seleccionados serán difundidos por video streaming mundial. Los autores entrevistados y conectados con creadores globales. Puedes participar desde cualquier país. Tu historia podría resonar en todo el planeta.